¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gigante del turismo que es Fitur, en una mesa apasionante que tenemos por delante titulada Presente y futuro del trabajo en el turismo, un ancla para nuestro país. Voy a presentar en primer lugar a los ponentes. En primer lugar, eso sí, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañan también Omar Francisco Rodríguez, secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT. Buenos días. Ramón González Monroy, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Y, por supuesto, también tenemos acompañándonos a Juan Cierzo, presidente del Consejo de Turismo de la COE. Y para acabar esta mesa de lujo, Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura, Deporte de la COE. Buenos días, muchísimas gracias. Empezamos un debate apasionante, como digo, por lo que supone el turismo en España. Siempre hablamos de estos 100 millones que podrían llegar a nuestro país, algo que supone un porcentaje amplísimo del PIB. Y sí quería empezar el debate, en este caso, si me dejáis, con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Quería preguntarle, el turismo es el principal motor económico de nuestro país, como decimos, y debe ser un ejemplo de prestación de servicios, pero también de una garantía en los derechos laborales. Es algo que preocupa a millones de personas. ¿Cómo ha evolucionado en este caso el trabajo, el entorno laboral en el sector turístico y qué impacto ha tenido en este caso la reforma laboral? Bueno, pues en primer lugar, gracias por esta invitación y gracias a los agentes sociales que nos acompañan, porque son los autores materiales del bienestar y de este sector que es tan boyante en nuestro país y que es una referencia hoy en el mundo. Muy rápidamente, yo quiero darle las gracias también a los agentes sociales porque creo que hemos demostrado que cambiando el marco normativo, un sector que es fundamental en España, casi el 13% del PIB, casi el 13% de los empleos en España, 2,8 millones de personas trabajadoras que lo hacen en este sector, tanto en la parte de la hotelería cuanto en la parte de la hostelería, es fundamental, pues hemos sido capaces de dibujar un panorama en las condiciones laborales diferentes. Quizás, si me permiten, rápidamente, se lo hacía saber a ellos y a ellas, ¿no?, estos días. Cuando trabajamos la reforma laboral, se decía que había sectores que por su estacionalidad en España no podían minorar la tasa de temporalidad que había en nuestro país. Pues bien, hemos trabajado duro en los equipos de las patronales, de los sindicatos, del Ministerio de Trabajo y demostramos hoy, Irene, si me permites que te tutee, demostramos que claro que se puede cambiar un sector como es este. Les voy a dar solo un dato. La temporalidad en el sector turístico, que estaba en España en el 35%, hoy está en una media del 15,2%. Es decir, hemos reducido la temporalidad en 17 puntos. Y yo no tengo más que agradecimiento, en este caso, a los sindicatos y a las patronales por ese esfuerzo que hacen. Dicho lo cual, ¿hay margen de mejora en las relaciones laborales? Como siempre digo, sí. La temporalidad, como ven aquí, España ahora mismo está por debajo de la media de temporalidad de la Unión Europea. Esto es lo que hemos conseguido con la reforma laboral y, como ven, este sector está un poquito por encima de la temporalidad en términos globales, pero el esfuerzo es mayúsculo porque hemos pasado de un sector que la tenía en el 35%, es decir, que hemos dicho, siendo estacionales este sector, podemos acompañarlo con relaciones laborales de calidad. Ahora bien, como siempre digo, hay dos almas en este mundo y son muy diversas. Hablar generalmente, pues seguro nos puede conducir a error. Pero yo también quiero señalar que este sector tiene, como otros sectores en España, la jornada más extensa, la mediana es de 39,4 horas, como otros sectores
en España, ¿no? Y por tanto creo que hay margen de mejora ahí para un trabajo que es tedioso, costoso, en fin, hay como todo, ¿no? Hay una parte del trabajo que no es así, pero hay otra parte que sí, ¿no? Y luego también, aunque han hecho un esfuerzo mayúsculo en la negociación colectiva de subida de salarios, como saben ustedes también, es la actividad laboral la segunda más baja después de las trabajadoras del hogar en términos medios de salarios. La cotización media en la hostelería, no digo en la hostelería están 1.588 euros. Por tanto, creo que estamos mejorando sustancialmente y por tanto en positivo, y los esfuerzos que hacen patronales y sindicatos es brutal. Estamos cambiando, creo que, la realidad de la calidad del trabajo de manera sustancial en un sector que hemos de cuidar, pero también digo que tenemos algunos aspectos que mejorar y en los que las partes están absolutamente volcadas. Yo solo digo esto porque me parece que es lo más positivo. Sin lugar a dudas, siempre se pone el énfasis, ahora me preguntaban por la potencia que tiene este sector en el mundo, y es que es verdad, es un sector de una calidad extraordinaria en la que yo, en cuanto que ministra de Trabajo y especialista de Derecho Laboral, creo, lo hablaba estos días con las dos partes, ¿no?, de la actuación que tenemos hoy aquí, y es que el valor humano, el factor humano lo es todo. Por tanto, creo que tenemos la obligación como país de cuidarlos. Y creo que hay una cosa de la que hablan ellos y que están bastante de acuerdo, que no solo es del Ministerio de Trabajo, que obviamente tenemos que ir hacia procedimientos de relevo, es decir, la edad media del trabajo en el mundo del turismo y de la hostelería es elevada, y me consta que tanto las patronales como los sindicatos, no es materia de mi competencia, pero sí que creemos que hay que avanzar en una política de coeficientes reductores, que permitan, a través también, como en otros sectores industriales importantes en España, relevar a personas que tienen una edad ya sustantiva para prestaciones de funciones no elevadas. Siempre ponemos el ejemplo de las camareras de piso, pero me recordaban el otro día, en este caso los sindicatos y también muchas veces las patronales, que en la hostelería, los camareros, las enfermedades profesionales que también tienen costes, ¿no?, que son importantes. Vicepresidenta, por continuar con el debate, voy a dar ya también paso a los agentes sociales. Por empezar, Ramón, hablaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo de la temporalidad. Son más de 3 millones de trabajos en España que dependen del turismo, y yo quería preguntarte, ¿cuáles son los retos que debe afrontar ahora mismo el turismo en terreno laboral, ¿no? ¿Podemos alcanzar un gran pacto en este país, en España, que tanto depende del turismo, para lograr que tanto hostelería, hotelería, actividades turísticas no sean incompatibles con la conciliación de la vida laboral y familiar? Porque precisamente también lo mencionaba, son jornadas más largas que el resto de entornos laborales. Bueno, buenos días a todos y a todas, y gracias por asistir. Yo creo que hay una cosa, la vicepresidenta ha fijado muchos parámetros que caracterizan al sector. A mí me gustaría centrarme en una cosa, es el sector productivo. Normalmente cuando intervengo en este tipo de foros del turismo, es el sector productivo que más capital humano emplea dentro de los factores productivos de las actividades. O sea, tiene un factor humano capital, eso ha llevado en muchas ocasiones a que efectivamente el control de costes salariales y demás se ha centrado mucho en el peso de las personas. Por desgracia, a pesar de que estamos avanzando en la negociación colectiva, todos los que estamos aquí impulsamos en las mesas, vamos mejorando, sigue siendo un sector con cierta ineficiencia en la asignación de renta, o sea, sigue siendo un sector que reputacionalmente se percibe como de salarios bajos y cargas de trabajo, y tiene una dificultad de cargas de trabajo excesivas en varias partes del segmento. Y pues en lo que comentabas del tema de conciliación, es un sector que trabaja al contrario de los usos sociales del tiempo, es decir, trabaja cuando el resto descansan. Entonces parece un oxímoron decir si se puede conciliar o no se puede conciliar en el sector turístico, muy identificado con la hostelería y con la hotelería. Yo ahí tengo que decir que sí se puede conciliar, en cuanto que los agentes tenemos herramientas en la negociación colectiva que nos obligan, y con una adecuada asignación de recursos y plantillas, y centrándonos en un factor humano que hay que retener,
si no se le ofrece al sector humano en una crisis de reclutamiento, de talento, que también se da en el sector, si no se dan este tipo de garantías y de conciliación, tenemos que dar este tipo de respuesta y expectativa porque las generaciones que se incorporan al mercado de trabajo buscan una calidad en este tipo de cuestiones. El sector, tiene mucho margen de mejora, pero hombre, tenemos muchos ejemplos en la actividad turística y de hotelería y de hostelería en la que se puede conciliar con las herramientas adecuadas y muchas veces desde la autonomía de las partes y también con palanca muchas veces en la legislación laboral lo podemos hacer. Un último apunte sobre las cuestiones que ha comentado la vicepresidenta, que tiene que ver también con una cosa que ha mejorado exponencialmente, creo que la visión global del sector, que es digamos que la dinámica de externalización de servicios que se produjo durante la década de los 10, afortunadamente se ha ido corrigiendo y por lo tanto estas cuestiones de brechas y demás van mejorando, pero aún hay margen de mejora. Pero ¿por qué no vamos a ser optimistas cuando en el marco de esta feria suscribimos como agentes sociales un acuerdo para mantener, o sea, fijar diagnósticos comunes y soluciones comunes en el sector de la hostelería por primera vez en la historia de las relaciones laborales en España? Muy bien, optimismo siempre, Hombre, por Dios, que hace falta. por Dios. Por irme con Inma, quería preguntarte, porque justamente también comentaban lo de captar, ¿no? Porque es un sector que falta, que echan en falta, en este caso los empresarios más trabajadores. Quería preguntarte, Inma, ¿cómo se puede contribuir desde las empresas, interlocutores sociales, administraciones públicas e incluso a un sector más atractivo, ¿no? Para los trabajadores y especialmente para los trabajadores más jóvenes que a lo mejor piensan que es un sector muy esclavo? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta, por permitirnos este foro. Yo creo que hay un tema. Los trabajadores hoy en día, cuando vamos a la gente joven, se mueven por dos aspectos. Uno es por propósito y el otro es por una hoja de ruta en su vida, ¿no? Entonces, hay que facilitarles las dos. Y es verdad que desde las empresas en muchísimas ocasiones nos cuesta muchísimo el poder dar respuesta a todo. Podemos dar respuesta a determinados aspectos y a unas mejores condiciones laborales, y para eso se trabajan las mesas de negociación colectiva para adaptar al máximo las necesidades y las expectativas de los trabajadores a la operativa de la empresa. Pero también es cierto que luego tenemos una serie de limitaciones que están totalmente fuera de la negociación colectiva, que creo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y sería una primera propuesta el transformar esa negociación colectiva en mucho más, no solo en condiciones laborales, sino en un pacto estratégico por el turismo que nos permita avanzar en temas de vivienda, de movilidad, de transporte, de otras muchas cosas que se están reclamando ahora mismo desde el sector de trabajador y que tenemos que avanzar sobre ello. Sí que me gustaría, en relación a lo que ha comentado la vicepresidenta, además puntualizar que la bajada de la temporalidad es una realidad, pero no nos podemos olvidar de que la operativa del sector es la que es y que entonces ahí también necesitamos otra serie de instrumentos que no son laborales para poder desestacionalizar las zonas, para crear experiencias premium, para poder generar productos que nos permitan tener a los trabajadores calendarizados los 12 meses del año, ¿no? Y entonces eso excede, que es también en lo que estamos empezando a trabajar desde esas mesas de trabajo más estratégicas que no están tan vinculadas a los aspectos laborales. Pues ojalá de esta mesa, de esta charla, salga este pacto estratégico por el turismo que comentabais. Me vuelvo aquí. Quería preguntarte, Omar, ante el reto que el turismo, de que nos beneficie a todos, ¿no? A toda la sociedad, a todos los territorios, que sea sostenible, que eso también es una pieza clave, que el turismo sea sostenible en España, porque volvíamos a la cifra de los 100 millones. ¿Cuáles serían los escenarios de negociación colectiva, que además también comentaba Inma, que favorecerían unas condiciones de trabajo más uniformes en el sector del turismo? Me asumo a los compañeros que han agradecido este foro para que podamos tratar, además un foro para dar en positivo, como vais a poder ver o espero poder ver en las medidas que vamos a proponer. El primer aspecto positivo que hemos tenido, que hemos hecho, como decía bien el compañero Ramón, un pacto este pasado miércoles, un pacto por el diálogo del sector, es una mesa que no ha existido hasta este momento, donde no solo se tratan esas condiciones laborales, y es ese primer paso para avanzar en todo lo que necesitemos como sector, no solo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, no solo para las empresas, sino también cómo le afectamos a los ciudadanos ese impacto del turismo.
Para esto tiene varias variables. Obviamente, patronales, sindicatos, tendremos que decidir cuáles son los objetivos principales, los iniciales y los iremos desarrollando. Pero hay una parte que es imprescindible y es la colaboración con la administración. Antes la vicepresidenta comentaba el beneficio de la reforma laboral, la reducción de la temporalidad, de la parcialidad, pero nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer. La sostenibilidad, para hacerlo homogéneo, aparte de tener un método y un sistema, también necesita de saber qué temas vamos a atacar. ¿Qué sostenibilidad? Cuando hablamos de ello parece que hablamos de lo medioambiental, pero sostenibilidad también, y lo decía Inma, también es el poder vivir en condiciones, el vivir. El trabajador de la hostelería a día de hoy no sabe si con un trabajo a tiempo completo en una zona turística clave, Málaga, Baleares, Canarias, puede subsistir, que no vivir, subsistir con su trabajo. Y tenemos que poner los medios. A la Administración, por lo tanto, le pedimos esas medidas que saquemos del debate, pero que esa implicación, patrón y sindicatos, por desgracia, no tenemos la facultad de la regulación del bien de uso turístico, que tanto afecta tanto al ciudadano como a los trabajadores para poder trabajar cerca de las zonas donde se trabaja. Esa sostenibilidad también implica que no poder residir en las zonas donde se trabaja conlleva una difícil conciliación por el tiempo que se debe emplear para poder acudir a los puestos de trabajo. Es un tema muy amplio, pero bueno, seguimos trabajando y en estos días que hemos estado teniendo un diálogo continuo, también quiero destacar que tenemos que relanzar la tarjeta profesional que tenemos trabajada. Nos comentabas que cómo podemos homogeneizar. Los grandes profesionales que tenemos del sector a lo largo de toda la geografía española, sea un camarero, sea un recepcionista, sea un cocinero, es igual de preparado en cualquier punto. Sin embargo, esta tarjeta profesional tiene que avanzar para que con ese reconocimiento a su experiencia y a su formación pueda entrar en ese mercado como un profesional. Este sector necesita reconocer a sus profesionales y la tarjeta profesional es un gran avance en este sentido. Tampoco me quiero alargar mucho más. Luego la siguiente pregunta. Ya por ir también Para hablar de sostenibilidad humana. Efectivamente, de bienestar laboral y social. Quería ir también para preguntarte, Juan, ¿qué debería cambiar para que el empleo y la formación respondan mejor a las necesidades reales del turismo en España? Bueno, buenos días a todos. Vicepresidenta, muchas gracias y a todos los que habéis organizado este foro por incorporarnos. Como ha dicho Inma, yo soy como tú periodista y la virtud que tenemos los periodistas es que contestamos lo que queremos a las preguntas que nos hacéis. Entonces voy a responder algo completamente distinto a lo que me has preguntado, que intentaré no te también preocupes, porque incorporar. seguro que también es muy interesante. Un par de matices nada más. El primero, el título del foro es Presente y futuro del trabajo en el turismo. El trabajo en el turismo, a pesar de que evidentemente es un porcentaje elevadísimo, no solo es la hostelería y la hotelería. Hay muchos otros sectores turísticos que también tienen trabajadores que afectan, influyen directamente en la creación de empleo en este país. El sector aéreo, el sector de las agencias de viajes, el sector de cultura, de ocio, etcétera, etcétera, no solo de turismo hostelero o hotelero. Ese primer matiz. El segundo matiz, los primeros interesados, ya habéis hablado tanto la vicepresidenta como los representantes sociales del capital humano, en que ese capital humano fluya y trabaje en las mejores condiciones posibles, son los empresarios. Porque, entre otras cosas, sin un empleado satisfecho, que esté orgulloso de pertenecer no solo al sector, que no podemos hablar de un sector, sino de una industria, el turismo es una industria, no es un sector, no van a poder hacer su trabajo correctamente y ofrecer los servicios a los clientes, que en definitiva todos trabajamos para que repitan y elijan España como su primera opción. Yo en mi época de periodista fui 20 años corresponsal en conflictos de guerra y fui 8 años corresponsal en Oriente Próximo, viviendo en Jerusalén, y siempre me preguntaban cuándo iba a haber una paz en la región. Y yo decía que nunca, porque la paz es muy importante que tenga un apellido y que sea una paz justa. Sin una paz justa da igual que haya una paz. Dejar de matarse a veces es muy difícil, otras veces es imponerlo, pero tiene que haber justicia. Y en la creación de empleo, donde el sector del turismo, la industria del turismo somos tan importantes, es muy fácil crear empleo. Lo que hay que crear es empleo de calidad. No basta con crear empleo. Y los primeros interesados en crear empleo de calidad somos los empresarios, porque si no, como decíamos y se ha dicho en esta mesa,
los jóvenes sobre todo no van a querer trabajar en nuestra industria, no van a querer trabajar en nuestro sector. Y ese diálogo constructivo entre la patronal, los sindicatos y por supuesto la administración pública a distintos niveles es clave. Por eso se trata no de trabajar menos, porque tampoco se trata de trabajar menos, porque hay que evidentemente buscar esa sostenibilidad rentable. Si la sostenibilidad no es rentable, las empresas quiebran, y si las empresas quiebran no hay trabajo, y si no hay trabajo hay paro, sino que también hay que trabajar, no trabajar menos, tampoco por supuesto se trata de trabajar más, sino se trata entre todos los aquí presentes de encontrar las fórmulas para trabajar mejor. Y ese es el gran reto que tenemos para mantener el empleo, que ahí sí que ya voy a la pregunta que me hacías, atraer a los jóvenes a este sector y que tengan la iniciativa propia y la proactividad de querer trabajar en un sector que ha procurado y sigue procurando el 13% de la riqueza de este país y del empleo en este país. Vamos bastante bien de tiempo, vamos a hacer una segunda ronda, si te parece, vicepresidenta, rápida con ellos, luego ya continuamos. Inma, quería preguntarte también, el valor añadido a la oferta turística es sin duda uno de los retos del futuro, ¿no? Tener un valor añadido a esta oferta. ¿Qué papel juega el empleo y el talento para impulsar el PIB del sector, que ya es muy elevado, pero a futuro? Bueno, el empleo y el talento es imprescindible, lo que no es condición suficiente. Quiero decir que alrededor del empleo y el talento luego hay que añadir muchos factores, ¿no? Ahí tenemos que añadir la empleabilidad de los empleados, que es muy importante la formación, el skilling, el reskilling, que en estos momentos, además con la transformación que se está dando en el mundo de las operaciones, es también fundamental. Por otra parte, tenemos que diversificar para conseguir esa bajada de la temporalidad que comentábamos, y necesitamos más flexibilidad. Y cuando hablo de más flexibilidad es porque la operativa del sector es la que es. Tenemos puntas en determinados momentos que atender, no solo en el tiempo, sino también durante una jornada laboral, y entonces necesitamos herramientas para que permitan a los empresarios jugar con esa, cuando digo jugar es acorde con los empleados, lógicamente, acorde con los trabajadores, jugar con esa flexibilidad para que se puedan dar las condiciones para poder cubrir esas expectativas, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos en estos momentos se basa en que esa negociación colectiva, que hasta ahora ha estado muy encorsetada en determinados aspectos, avance a ser una planificación estratégica real de lo que el sector turístico necesite, porque no vamos a conseguir un crecimiento si no tenemos el talento adecuado, ni las empresas van a poder avanzar sin el talento adecuado. Pero como decía Juan, además, para que eso se dé, se tiene que dar una rentabilidad. El turismo es el motor, pero el combustible es la rentabilidad. Y entonces, para que haya una sostenibilidad humana, tenemos que llegar a ese punto. Me vuelvo a ti, Omar, porque hemos hablado de las condiciones laborales en el sector y hemos avanzado mucho en las condiciones en los últimos años en el sector del turismo, pero todavía queda, creo, recorrido, por ejemplo, en la salud mental, el bienestar de las personas trabajadoras en un sector que, como hemos dicho, es sacrificado, es esclavo. ¿Cómo se puede garantizar los derechos de la salud, tanto laboral como física, como psiquiátrica, por supuesto, del sector del turismo para reducir el absentismo, que es un problema que también sufre el sector? Me vas a permitir 2 licencias. Por supuesto. La primera es contestar alguna cosa. Claro, pues aquí también venimos un poco a debatir. Y la segunda, dirigirme directamente a la pregunta. Efectivamente, lo decíamos hace apenas unos días, sin trabajadores no hay empresas, sin empresas no hay trabajadores. Pero voy a decir un dato. Rentabilidad hotelera acumulada media de los 4 últimos años. Supera el 50% de acumulación de la rentabilidad hotelera. ¿Se puede trabajar menos? Por supuesto que sí. Y hay experiencias donde la digitalización, la organización de turnos, los picos de actividad permiten tener a los trabajadores cuando se necesitan y se les permite trabajar menos tiempo. Esto reincide en lo de la sostenibilidad y lo de la conciliación y la vida. Entonces, Juan, ¿se puede reducir la jornada? Vicepresidenta, sí. Se tiene que reducir la jornada. Total. Sí, pero no por decreto, en la negociación colectiva. Tenemos una mesa maravillosa donde podemos proponer muchas cosas, pero se puede. Pero no por decreto, el BOE no lo va a solucionar eso.
Yo lo que digo es que es necesario y tendremos que buscar la vía. Digo algo porque... Es un tema peliagudo, vamos a dejar un par de minutos a la vicepresidenta digo que sé por que una querría. reflexión, porque yo podía extenderme solo en esta materia de manera abundante. Y he dicho que este sector, junto con otros, el de Irene que me sigue lo sabe, digo el de la comunicación, Juan, y otros, poquitos, muy poquitos en España, están en esa cola de jornada laboral. Y digo porque yo creo que Inma y Juan han hablado de algo que es importantísimo. Juan decía, y yo estoy de acuerdo, discrepando con su planteamiento, estoy de acuerdo, es que la cosa va de trabajar mejor. Y es científico. Es decir, este sector tiene márgenes de mejora en términos de productividad sencillamente por un factor, que es el tiempo de trabajo. Lo digo, Inma, porque la media de las empresas españolas hoy está, ¿no?, Omar y Ramón y todos y todas, en 38,2 horas. Y está estudiado que cuanto más se alarga la jornada de trabajo, y ahora voy a dar algún dato solo, no muchos, la productividad decae. ¿Qué quiero decir? Que hay empresarios, y además en vuestro sector, y empresarias que lo hacen muy bien y saben que este factor es clave para que su negocio vaya mejor, y hay otros, yo siempre digo que son como empresas como con otra visión, ¿no? Como más antigua, que siguen pensando que trabajando mucho da igual lo que produzca, pero teniendo allí al trabajador es lo importante. Digo esto porque no en la hotelería, pero sí en la hostelería, cuando actúa la Inspección de Trabajo, más de 32.000 actuaciones el pasado ejercicio, la mitad de ellas irregulares y casi todas ellas vinculadas al exceso en la jornada de trabajo. Digo esto porque esto no es productivo. Y por eso estoy de acuerdo Estamos con Juan. totalmente de acuerdo, Sí, lo sé que estáis de acuerdo, ¿eh? O sea, porque además a esos no lo representamos. No digo de la inspección, representamos a otros. digo, Inma, de trabajar mejor. O sea, yo creo que parte de esta acción es trabajar mejor. Entonces, yo cuando me reúno con empresarios y empresarias de otros sectores, no tanto con estos, ¿no?, y vemos los picos de productividad, dónde decae la productividad, es que si es que está súper estudiado, es que científicamente se desploma la productividad cuando un trabajador lleva ya muchas horas, porque es verdad que hay una parte que puede, insisto, que puede ser, ¿no?, en las gerencias, en la digitalización y demás, ¿no, Ramón y Omar? Que no pasa nada, pero pensemos cualquiera de nosotros en una cafetería, en una zona turística de nuestro país, estoy pensando en algún sitio de Galicia, ¿no?, que conozco bien, pues en qué condiciones lo hace la gente trabajadora y con trabajos que son penosos, que son excesivos y demás. Por eso la brocha gorda no funciona, son muchos los matices. Creo que esto es muy importante, y trabajando mejor, y por supuesto, Inma, no se puede afirmar que no por el BOE, porque en un Estado social y democrático de derecho el principio de legalidad es la clave. Y de hecho me remito, porque han pasado más de 40 años y en este sector, teniendo la negociación colectiva bipartita, yo fan de ella, no habéis avanzado en la reducción de la jornada laboral. Yo sé no que esto es un debate por eso sé que es un bienvenida debate al diálogo apasionante bipartito. entre patronal y sindicatos. Son El tiempo es nuestro producto, con lo cual no es cierto. Sé que es un tema peliagudo, ha sido una negociación larga, no se ha llegado de momento a buen puerto, veremos, confiemos. Quería ya terminar simplemente, Omar, para que luego ya continuemos con el debate, para hablar, un par de minutos, porque ya vamos a tener que ir agilizando, del absentismo. Perfecto. Y luego ya me voy para allá un poquito y terminamos. Pues esta es la otra licencia que te quería pedir. Romper ese binomio. Salud física, salud psíquica, absentismo. Vamos a separarlo. Vamos a hacer otro ejercicio. La salud física y psíquica de los trabajadores, ¿cómo se puede cuidar? Se puede cuidar en el lado de las empresas y de los comités de empresa que nosotros representamos, cuidando la prevención de riesgos, la formación, que la vigilancia de la salud de las empresas funcione y que haya unas mutuas que su trabajo permita hacer el análisis de estas prevenciones de riesgos laborales y se lleve a cabo. Esa es una parte. Y el Estado tiene otra parte, que es que la sanidad pública funcione, que las listas de esperas no sean tan amplias, y eso que va a producir trabajadores salubles, trabajadores saludables. Yo prefiero, aquí,
cosas de la formación de medicina. ¿Por qué digo saludables y no saludables? Porque en sí mismo la persona, me parece que cuando acude al puesto de trabajo no se debe tratar como un producto saludable, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejamos ahí. Entonces, tenemos que atacar esas dos partes, la parte de la empresa y la parte del sistema público de sanidad, para que estos trabajadores, cuando están enfermos, tengan todos los medios a su lado, para que no sea ese impacto económico, que es el problema que provoca el asentismo en las empresas y les provoca una dificultad de organización. Es cierto, pero insisto, vamos a enfocarlo a las cosas que tenemos que hacer mejor. Me vuelvo a hablar del proyecto. Tenemos que ver cómo mejoramos todo esto. La administración tiene una responsabilidad, nosotros como sindicato la vigilancia de que esto se produzca y las empresas de poner los parámetros necesarios. Es mucho más amplio el tema, pero bueno, creo que hasta aquí podíamos tratar. Juan, quería preguntarte, porque precisamente antes has mencionado lo de captar trabajadores, mantenerlos, hemos hablado de la gente joven, muy importante, pero ¿qué puede hacer el sector por captar jóvenes para un primer empleo en el sector del turismo? ¿Qué hay que cambiar? Bueno, hay algo que ya ha anticipado Inma, que es el propósito, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes, y lo hablamos el otro día con la vicepresidenta, una reunión que tuvimos, no solo acuden a una entrevista de trabajo pidiendo unas condiciones salariales, sino también unas condiciones, y lo habéis mencionado tanto Ramón como Mar, de conciliación, de calidad de vida, de tiempo disponible para sus familias, para su ocio, o para lo que se considera. Entonces, yo la palabra más que propósito, que me encanta, y en todas las empresas trabajamos por ello, hablaría de ética. Hay que hablar de una ética social, de una ética económica, de una ética financiera, por supuesto, si no, y de una ética medioambiental, porque la parte medioambiental es curioso. Yo, además de ser presidente del Consejo de Turismo, lo hace, soy el director corporativo de Iberia, que la aviación no se liga directamente con lo más medioambiental del mundo por la naturaleza propia del sector. Muchos jóvenes que vienen a las entrevistas de trabajo nos preguntan ellos proactivamente cuál es la política medioambiental y de descarbonización de la compañía, ¿no? Y si somos capaces de encontrar ese equilibrio entre esa ética social, esa ética financiera y económica, que ahí entra el salario, por supuesto que tiene que ver mucho con la salud que mencionaba Omar, y la ética medioambiental, podemos ser más atractivos. Pero por bajarlo al terreno mucho más práctico, va muy ligada a la formación y va muy ligada a la pedagogía. La formación tiene que ser clave y no tiene que ser una formación de catálogo. Cada sector o cada subsector dentro de la industria del turismo tiene unas características de empleabilidad muy distintas de otros, y tienes que tener la legislación y la regulación adaptada a ese sector para que los jóvenes también, llegando a un acuerdo entre las partes sociales, puedan sentirse atraídos. Y tiene que haber también una cuestión de pedagogía. Hemos hablado de una palabra aquí que me ha llamado mucho la atención, además creo que lo han dicho los representantes sociales, no recuerdo si Omar o Ramón, o lo has mencionado tú, Irene, ahora no lo recuerdo. Se ha hablado de trabajo esclavo. Yo creo que asociar trabajo esclavo al sector del turismo es indecente. Creo que es humillante. Yo creo que, por supuesto, como decía la vicepresidenta, hay empresarios, como por cierto también hay políticos, también hay periodistas y también hay de otras profesiones que incumplen la legalidad, que abusan de los derechos y que abusan de los trabajadores. Pero la mayoría absoluta, no solo de las grandes empresas, sino del tejido de las pymes de este país, que representan mucho a la hostelería y al sector del turismo, cumplen la ley. Estoy de acuerdo que la ley está para ser cumplida. Cumplen la ley y se ajustan a los convenios del sector y se ajustan a los convenios de la propia empresa. Y llegamos a acuerdos, a lo mejor no son los que tú ambicionas, vicepresidenta, y tenemos que seguir dialogando y seguir construyendo. Pero nadie va por libre en este país. Este país tiene... Pero Juan, no me interrumpa, hay una realidad. Llegamos a acuerdos. Los empresarios nunca hemos dicho que sean empresarios que incumplen, pero la realidad es que la sociedad que está afuera nos sigue viendo como un sector... Sigámoslo, como ha dicho la vicepresidenta. Un problema reputacional. Ya por la percepción. Hemos comenzado con un problema reputacional y eso creo que todos estamos de acuerdo que estamos mejor. Termina medio segundo, sí. Para defenderlos. Venga. Yo creo que este sector que está aquí representado, mal que bien, negocia, tiene normas convencionales, legal, tiene todo y hacen las cosas bien. Y hay un afuera que no está aquí,
¿vale? Que son los pisos turísticos, los alquiler de las viviendas de temporada, Airbnb y demás, que no aplican convenios colectivos, que no sabemos lo que hacen y ahí sí que, Inma, no hay ley que cumplan. Digo porque hay un sector en términos empresariales y laborales, por ser yo hago de equilibrio, que está fuera de este... Aquí estamos diciendo que hay que mejorar, que hay que hacer más cosas, que va, guay, todo perfecto. Pero ahí fuera hay una parte del sector que se lucra mucho, que como me dicen muchas veces los empresarios y los sindicatos, no aplican convenios colectivos, Sigman, allí es la ley de la selva y no hay nada. Digo porque hay una parte de un sector que hace competencia desleal, que es absolutamente depredador. Y hablo claramente como competidor desleal de los pisos de temporada, alquileres turísticos y Airbnb. Lo siento, pero tengo que decirlo, porque aquí están discutiendo ellos de si pueden mejorar la protección, si pueden mejorar el convenio, el salario, lo que queramos. Pero ahí afuera hay una serie de actores económicos que compiten deslealmente con ellos y que además hacen daño a la parte En el laboral. Consejo de Turismo, vicepresidenta, está FEBITUR, que es la patronal, y cumplen. O sea, No luego lo dudo, debe haber no. otros que no tenemos. No digo Aquí que tenemos una mesa... Pero tenemos en el No, Consejo de no. Turismo la Una mesa patronal de equilibrada. pisos No turísticos. estoy responsabilizando ni mucho menos al actual gobierno, que también, porque viene de antes, pero de esto quien más ha alertado desde hace 15 años somos los empresarios No, del lo sé, sector, lo sé, sí, que lo sé hemos perfectamente. hablado de que había que regularizar, Total. no prohibir en absoluto, regularizar en Total. la cuestión de las Absolutamente. viviendas destinadas a uso turístico. Lo No sé. se trata, en las plantas hoteleras en este país, en las últimas 20 años o incluso más, han crecido un 3% nada más. Ya. Y todos nos peleamos, y sale el ministro de Turismo, gran amigo de Jordi Hereu, en los telediarios diciendo: este año España ha batido de nuevo el récord de turistas internacionales que han visitado España, 97 millones. Y nuestra aspiración es llegar a los 100 millones. Con un crecimiento de plantas hoteleras de solo el 3%, no hubiésemos podido alojar a ese crecimiento es esto, desproporcionado está que ha habido en las claro, últimas está décadas. Necesitábamos ese tipo de vivienda complementaria, como son las viviendas de uso turísticos, para complementar la oferta residencial, pero habiéndolo regulado, habiendo cumplido Total, la ley. estoy de Una ley acuerdo. que los primeros que no han Estoy súper de hecho acuerdo. cumplir ha sido el gobierno de este país, que es quien tiene las herramientas regulatorias para poder aplicar esa ley y que los alquileres de uso turístico respondan a la legislación. Desde luego que este tema de los alquileres turísticos es un temazo. Aquí vamos a centrarnos ya por ir acabando. Te voy a preguntar, Ramón, por volver al ámbito laboral, por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Creo que hay mucha gente en los entornos, ya no solamente en el turístico, preocupados, ¿no?, por lo que pueda venir. Quería preguntarte cuál es el impacto en el sector turístico, si son una oportunidad o un freno al empleo y qué necesidades de formación vienen de aquí ya no al futuro, casi al presente. Esto es más fácil que conteste Juan sobre la paz en Oriente Próximo, esta pregunta que me hace. Bueno, esta pregunta toca muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí. Hay una cosa, la inteligencia artificial y la tecnología tiene que ayudar al país, a un país prácticamente con el equivalente a 12 millones de personas de población flotante, o sea, circulando por el país en flujos, en herramientas, a ordenar el turismo, flujos, puertas de entrada, destinos, todo este tipo de cosas. Cohesión territorial. Sí. Claro, todas estas cosas en las que parece que estamos en Fitur. Fitur tiene FiturTech en las cercanías de la propia feria. Es muy interesante ver FiturTech en el aspecto amplio, como ha comentado Juan, pues de agencias de viajes, de operadores de transporte, de elementos de seguridad vinculados al turismo. Entonces, todo esto, evidentemente, forma parte de la realidad ya. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Hay cualificaciones del mercado de trabajo, donde el mercado de trabajo está creciendo en empleo cualificado, que son en este tipo de empleo muy vinculado a la innovación tecnológica en general, a la inteligencia artificial, algorítmica y demás. Pero hay una cuestión absolutamente crítica. Dices, la tecnología no es buena ni mala per se, tiene que tener gobernanza, que es en lo que estamos aquí. Tiene que tener gobernanza y tiene que tener factor humano. Y voy a decir aquí una cosa que a Isma no le va seguramente lo recordará de cuando me invitó a su casa a hablar de estas cosas. Tan legítimo es
porque parece que no hubo negociación tripartita sobre el tiempo de trabajo, que estuvimos discutiendo de manera tripartita en el tiempo de trabajo. Tan razonable es llevarlo al Parlamento, ganarlo o perderlo. Y estamos todos volviendo a nuestro ámbito de actuación. Desde nuestro punto de vista, y estoy completamente de acuerdo que en la historia de la economía la reducción del tiempo de trabajo conlleva mejoras en la productividad, reducciones de siniestralidad y reducción del índice de asentismo radicales, a poco que se reduzca. Creo que comenté allí que yo he estado en ámbitos de control de trabajo extremo en centros de servicio y era ya muy evidente este tipo de cosas, mucho antes de que existieran los algoritmos de ordenación. Y pensamos que todas las mejoras tecnológicas y de cualificación van a ir a una mejora del empleo. Es indiscutible que esto está sucediendo ya en el mercado de trabajo español, pero tienen que ir a cuestiones de estas eficiencias y de reordenación de tiempo de trabajo. Era un factor, y lo dijimos en la jornada en la que nos invitaste, Inma, era un momento oportuno en la de ordenar el tiempo de trabajo, reducir la jornada, porque hay palancas tecnológicas y de innovación que lo permiten. La negociación colectiva. Bien, la negociación colectiva. Si evidentemente, si nosotros saldremos de aquí, estaremos negociando allá. Titulares que van a negociar un convenio colectivo pasando de 39,4 a 37,5. Yo no he dicho por eso. negociación He colectiva. dicho que la negociación colectiva... Por eso, ya lo voy a ver yo. Vicepresidenta, déjenos hacer nuestro papel, que es mucho menos de 37,5. Eso es. Bueno, pero bueno, a lo que vamos es... La nueva tecnología, en su inmensa mayoría y ahora, y por separarnos del hype que hay alrededor de este tipo de cosas, es más complementaria que sustitutiva. Pero por eso facilita la redistribución del tiempo de trabajo. Es un elemento de oportunidad estupendo para que, basándonos en las nuevas tecnologías, en las mejoras de productividad que esto mejora, en todos los factores del sector turístico, cuando hablamos de inteligencia artificial y digitalización, también de robotización. Claro. Que en el sector de la hotelería y la hostelería es muy importante. Camas elevables, carros de apoyo en sala, cintas transportadoras de según qué cuestiones. Estas cosas son mejoras de productividad, mejoras de las cargas de trabajo de las personas trabajadoras y evidentemente permitirán adaptaciones, vuelvo otra vez a ser optimista, en la que la implantación de estas medidas tiene que llevar a una mayor cualificación, porque hace falta personal para atender todo este tipo de herramientas de soluciones y mejoras productivas. También en un factor, repito, os invito a pasar por FiturTech, a ver las innovaciones en Smart Cities, en todo tipo de herramientas de movilidad en la que trabajan también las patronales a través de sus herramientas de inversión. Y es una oportunidad tremenda en la que hablar en aspecto amplio de tiempo de trabajo, y seguramente veremos que no teníamos que estar tan asustados a 37,5 horas, sino que había márgenes para asignar de manera mucho más eficiente recursos, especialmente en sectores como el nuestro, con este componente de factor humano tan tremendo. Hay una cuestión y con esto lo cierro. Vale. Y creo que con esto estamos de acuerdo en lo que habéis comentado. El mercado de trabajo va a demandar cada vez más personas con capacidad de habilidades humanas. Porque evidentemente va a haber toda una serie de cuestiones que van a estar cubiertas por herramientas tecnológicas. Por lo tanto, la cualificación también de elementos de interacción, de habilidades en el trato con el público, se van a recualificar porque van a estar muy marcadas por el mercado. Entonces, por ahí también la industria turística en general tiene que ser tractora de la economía española, como ha sido siempre, también herramientas de innovación y tracción, y estamos convencidos de que a poco que nos esforcemos, todas las partes, incluyendo la gobernanza... Tenemos, Ramón, que ir, ya sí que quiero ir terminando, concluyendo con una última pregunta a la vicepresidenta. Venga. Creo que la reducción de la jornada laboral todavía da a debate, por lo que veo. Nada para nada. Todavía podemos continuar con una negociación colectiva. Un colectivo que lo han dicho aquí, no lo hemos dicho, eso. reduciendo la jornada. Eso no lo El hemos problema dicho. es que era por ley. Ya hay muchos testigos. Pero creo que No tienen todavía... boli, no tienen boli. No tienen boli. No nos asustemos. Si hay En periodistas Euskadi ya los presentes, tenemos. no saquen O ese sea que no es titular. imposible. Todavía da lugar a debate No es y imposible. Es completamente posible. Vayamos a todavía Euskadi. puede pasar, pero en mesa de negociación colectiva con los agentes sociales. Eso ha quedado claro. Por terminar, vicepresidenta, sí quería preguntarle por la formación como elemento clave en el turismo y quería preguntarle qué instrumentos formativos pueden ponerse en marcha para aumentar la productividad en el sector y la competitividad. Bueno, la formación en el mundo contemporáneo hoy, en todas las actividades industriales y sectores de producción de España en el mundo, es la clave.
estamos en un mundo en el que vamos a la formación a lo largo de toda nuestra vida. Ahora hablaba Ramón, pero hablábamos creo que todos, ¿no?, de la digitalización, de la robotización, de la sostenibilidad ambiental, de la salubridad o salud, como queramos llamarle. Todo eso es que necesitamos tener a la gente desde la dirigencia hasta el último escalafón completamente formada. Y en este sector de manera fundamental, porque es un sector hiperdinámico que se transforma permanentemente y en el que los cambios creo que son mucho más permeables. La formación es muy cara, es muy cara. Por dar algún dato, la parte de la formación programada en las empresas supera en el último año más de 600.000 acciones formativas, en una población asalariada ligada, ¿no?, a 2.800.000, que esto lo tenemos milimetrado por sector, por actividades y demás, y también las que se hacen desde el Servicio Público de Empleo, que vamos a alcanzar este año a las 700.000. Pero aún tenemos que mejorar, creo que tenemos que mejorar, estaremos de acuerdo, me parece, ¿no?, Inma, el catálogo de profesiones de nuestro país, porque si lo vemos, está también obsoleto. Cuando uno va a las familias profesionales del turismo, en general, pues son el turismo del siglo XX, y ahora mismo necesitamos expertos y expertas en otras actividades de las que hablaba ahora mismo Ramón. Dos, tenemos que hacer un vuelco de inversión pública. Cuando yo defiendo, como defendí los ERTES, el Estado emprendedor, es que los recursos públicos tienen que servir para esto. El coste, claro, que tiene que ser del Estado, equilibrado. Ellos y ellas también hacen una aportación en la formación, pero esto creo que es vital. Y termino, que lo decía Omar al principio, a mí me gustaría también que este empeño que pusimos de sacar adelante, por lo menos, la tarjeta profesional de la hostelería. No quiero dar muchos datos, pero lo que no puede ser es que una persona trabajadora en la hostelería, en muchos casos, sea permanentemente ayudante de camarero, ¿no? Entonces, esa tarjeta profesional, me enseñaba ahora el presidente de la hostelería la tarjeta, que ahí tengamos toda la información sobre la vida profesional de estos trabajadores y trabajadoras, pero también la experiencia, para que podamos avanzar. A mí me parece que eso sería, y me parece que sería clave. Entonces esto, yo, si de este debate y con estas conversaciones que hemos tenido y que creo que vamos a seguir trabajando, sale, ¿no?, avances aquí, y por supuesto, Inma, con todo el cariño soy hija de un gran negociador y forofa de la negociación colectiva, faltaría más, pero por favor, hágase la luz, y creo que la clave en la negociación colectiva, para no extenderme, también lo señalaba Inma al principio, es que hay elementos que tenemos que negociar ex novo, por ejemplo, la emergencia climática, el impacto que tiene en este sector. La emergencia climática. Por ejemplo, Inma decía antes, la movilidad. Ahora estamos instando, ¿no?, también en el EPS, con el Consejo de Ministros y Ministras europeos, que la negociación colectiva negocie entre las empresas y los trabajadores desde abajo, pues el uso de transportes colectivos, qué dinámicas, qué manera, ¿no? Esto pasa muchas veces, que es un factor complicado, ¿no?, los desplazamientos pues aquí mucho más. En definitiva, creo que la formación es la clave, porque es la marca España, es lo que nos hace absolutamente diferentes. Y yo termino, porque en todos los viajes internacionales que hago, en todos, las grandes industrias, la gran industria, casi siempre lleva marca española, sus trabajadores, sus trabajadoras, sus gerencias. Es decir, que realmente es un orgullo estar por el mundo y ver que somos los mejores haciendo esto. Y también tengo que barrer para casa, no sé si hay algún galego o galega, pero también algunos empresarios y empresarias que son galegos y con una marca muy potente, tengo que hacerlo también. Muchas gracias, son las 12:30, hemos clavado el tiempo. Os agradezco muchísimo a los 5 este apasionante debate. Y ojalá más acuerdos para el sector. Eso es. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Niñas. Ramón, ¿sabes lo mejor? Ahí está.